Hola, hoy les voy a hablar de los sangrientos sucesos de El Salvador en el año 1932. Acerca del 32 hay tantas certezas como mitos, porque si bien es cierto hay investigaciones históricas bien documentadas, la gente no las conoce y más bien habla, dice y comenta según los intereses políticos o lo que les han contado, que no siempre está apegado a la verdad histórica. Sin ser absoluto, uno de los libros más serios y mejor documentados sobre el tema es el del norteamericano Thomas Anderson, El Salvador, los sucesos políticos de 1932, publicado en el año 1976 bajo el sello de la editorial Universitaria Centroamericana. Para escribir este libro de 250 páginas, Anderson realizó un minucioso trabajo de investigación que incluye casi 70 publicaciones y material impreso de la época, entre periódicos, comunicados, hojas volantes, además de entrevistas a personas de todos los sectores involucrados. Todo este material lo dispuso ordenadamente y lo interpretó con la mayor objetividad posible, para no caer en las habituales trampas ideológicas. Hay muchos elementos que me parecen interesantes de comentar, pero he seleccionado 5 fundamentales para el conocimiento y perspectiva histórica de estos acontecimientos. Primero, la explosión social campesina tuvo su causa fundamental en la pobreza y exclusión histórica ya insoportables para esa época. Sobre esta base, los organizadores de la revuelta hicieron prédicas comunistas para azuzar el levantamiento. Segundo, las acciones violentas, tanto de los alzados en armas como del gobierno, tuvieron características de crueldad prácticamente medieval, que iban mucho más allá de las simples ejecuciones sumarias. Tercero, la única parte realmente peligrosa del alzamiento era una rebelión que supuestamente se iba a dar en los cuarteles, pero esto fue descubierto días antes de la fecha programada. Así, cuando los campesinos de la región occidental del país se alzaron en armas al tenor de los retumbos del volcán de Izalco, ya eran solo carne de cañón. Cuarto, los alzados en armas mataron aproximadamente un centenar de personas en los primeros días. Pero el gobierno que reprimió la rebelión cometió un verdadero genocidio durante las semanas posteriores. La cifra de muertos durante los acontecimientos del 32 tampoco está clara. Oscila entre 5.000 y 40.000 según la fuente. El propio Thomas Anderson calcula unos 10.000. En todo caso, esto fue una masacre. La mayoría fueron ejecuciones arbitrarias, extrajudiciales y no necesariamente contra los participantes de la revuelta, sino contra todo aquel que podría haber sido un rebelde. Quinto, y este es el punto más polémico, muy a pesar de los cultos ideológicos que se rinden a los protagonistas de uno y otro bando, la verdad es que hay muy poco que admirar en el comportamiento de estas personas. Aparte que fue un derramamiento de sangre inútil porque ni siquiera la lección histórica aprendimos. La confusión ideológica e histórica sobre los acontecimientos del 32 todavía es grande, a tal grado que hay personas que aún invocan la figura del general Maximiliano Hernández Martínez como el mejor gobernante que ha tenido El Salvador. La única manera de salir de esa confusión es investigar en fuentes confiables y lo más objetivas posibles. Este libro de Thomas Anderson es una de ellas. Se lo recomiendo.